Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Como habíamos dicho cuando iniciamos nuestro estudio del libro de Génesis, este libro es el libro de los orígenes. El estudio en el que nosotros nos hemos embarcado es el estudio de la protología o el estudio de las primeras cosas. Es aquí en donde nosotros aprendemos acerca del origen del universo. Es aquí donde aprendemos acerca del origen del matrimonio, el origen del trabajo. Es aquí donde aprendemos también el origen del pecado. Pero es también aquí en el libro de Génesis en donde nosotros aprendemos acerca del Evangelio y ese plan eterno de Dios para salvar a un pueblo para su gloria. La primera proclamación de las buenas nuevas de salvación salió, como vimos al principio de nuestro estudio, de la boca de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, le dijo Dios a Satanás. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En forma de una promesa, Dios le estaba profetizando a la serpiente no solo su destrucción, sino también la manera en la que Él salvaría a su pueblo mediante un varón nacido de una mujer que sufriría sustitutivamente el castigo que merecía su pueblo por su pecado. Y si pudiéramos resumir no solo el libro de Génesis, sino el resto de la Biblia, sería diciendo que después de Génesis 3:15, lo que nos presentan el resto de las Escrituras es el desarrollo y el cumplimiento de aquella promesa de Dios en el jardín del Edén, a pesar de la oposición satánica. Dios cumplirá sus planes. Abel fue asesinado por Caín, un hijo de la serpiente. Pero Dios levantó a Set para servir como aquel que proveería el linaje del Redentor. De Set vino Noé, quien sirvió para mantener a la humanidad viva, de la cual vendría el Mesías. De Noé vino Sem, de Sem vino Eber, de Eber vino Taré, y de Taré vino Abraham, quien serviría como el padre de la nación de la cual vendría la simiente prometida. Y es aquí en donde nos encontramos nosotros en nuestro estudio del libro de Génesis, en el sexto Toledot. ¿Recuerdan qué significaba eso, Toledot? Generación o genealogía. El libro de Génesis está dividido en 10 Toledot o 10 genealogías. Nosotros nos encontramos en la sexta genealogía, la genealogía de Taré y de Abraham. Y lo que vemos o lo que hemos visto hasta ahora de este hombre Abraham es que cuando él tenía 75 años de edad, siendo él un adorador de Sin, el dios de la luna, Dios lo llamó y le ordenó a él dejarlo todo, salir de Ur de los Caldeos, su tierra, en donde él tenía todo, donde tenía su seguridad, para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham, como vimos en el capítulo 12, escuchó la voz del Señor y salió con su padre primero a la tierra de Harán. Y una vez que su padre murió, Abraham entonces inicia su camino hacia la tierra de Canaán. Y es en este recorrido y su llegada a Canaán en donde vemos la vida de fe del patriarca. En su primera llegada a Canaán empieza a levantar altares para adorar a Jehová. Luego, a pesar de haber escuchado las promesas de Dios, él duda y sale de la tierra de Canaán hacia Egipto.
Y es ahí en donde vimos, casi puso en peligro no solo su propia vida, sino la vida de su esposa. Y Dios, siendo fiel a sus promesas, vimos, Él cuidó de Abraham y de Sarai, pero lo sacó a Abraham humillado. Luego vemos un hombre revitalizado en su fe, quien confiando ahora sí en las promesas de Dios, se reparte la tierra con su sobrino Lot. Y luego lo vemos en el capítulo 14, nuevamente firme en su fe, saliendo al rescate de Lot, su sobrino, y derrotando a 4 reyes invasores. Y vimos al final del capítulo 14 esa fe de Abraham rechazando la recompensa del rey de Sodoma, con las siguientes palabras: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y de nuevo es aquí donde nos encontramos en nuestro texto en esta tarde. Un tiempo después de aquella demostración de fe en la vida de Abraham. Y volvemos a ver ahora aquí en el capítulo 15 a un Abraham que está dudando, a un Abraham que está temeroso del futuro. Como la nuestra, la vida de fe de Abraham es un sube y baja, igual que nosotros. Ahora el capítulo 15 lo podemos dividir nosotros en 2 partes, basándonos en las 2 conversaciones que tuvo Dios con Abraham. La primera ocurre en la tarde y la noche de un día, y la segunda conversación ocurre al día siguiente y toma casi todo el día hasta la noche del día siguiente. El día de hoy vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 15, en donde veremos la primera de estas 2 conversaciones que tuvo el Señor con Abraham. Y lo que haremos es dividir estos versículos en 3 puntos. Primero veremos la palabra consoladora de Dios para Abraham. En segundo lugar veremos la fe dubitativa de Abraham. Y finalmente veremos la solución o la corrección de esa fe débil de Abraham de parte de Dios. Veamos entonces el primer punto, la palabra consoladora de Dios para Abraham. Como leímos al inicio del capítulo 15, este capítulo inicia con estas palabras: después de estas cosas. Es decir, lo que ocurre aquí en el capítulo 15 ocurre después de aquella batalla que Abraham libró contra esos 4 reyes invasores. Los ejércitos de Kedorlaomer, Tidal, Amrafel y Arioc. Abraham ha salido victorioso, pero después de un tiempo Dios ve a Abraham y sabe que el patriarca necesita su consuelo. Es por eso que se nos dice que la palabra de Jehová vino a Abraham. Ahora es claro que Moisés con estas palabras quiere señalar a Abraham como un profeta de Dios. Es solamente aquel hombre que Dios ha elegido como su profeta, como su portavoz, de quien leemos en las Escrituras que la palabra de Dios vino a él. Entonces Moisés no está diciendo Abraham es un profeta de Dios. Moisés deja claro esto más adelante en Génesis 27, cuando registra las palabras que Dios le dice a Abimelech, ordenándole a devolverle a Abraham su mujer, y le dice, porque es profeta. Esa es la razón por la cual tienes que devolverle a Sarai y a Abraham. Él es profeta. Los salmos también afirman que Abraham era un profeta de Dios. Salmo 105:15, hablando de la protección de Dios sobre Abraham, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hablando de Abraham. Entonces, cuando Moisés dice que la palabra de Jehová vino a Abraham, nos está indicando que Abraham era un profeta de Dios. Sin embargo, yo creo que hay más detrás de estas palabras. Yo creo que esa palabra de Jehová es una metonimia, es decir, es una figura gramatical para hablar de la persona divina, de una personificación de Dios.
Yo creo que esa palabra de Jehová que visitó a Abraham era una teofanía y más específicamente una cristofanía. Yo creo que Cristo visitó a Abraham aquella noche. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, notemos que Moisés dice que esa palabra de Jehová vino a Abraham. Sí, en el versículo 1 nos dice que fue por visión. Pero en el versículo 5, si ustedes van ahí, se nos dice que esa palabra de Jehová sacó luego a Abraham de su tienda para mostrarle los cielos. Notemos que Moisés nos dice, y la palabra de Jehová le dijo, sal fuera. No, lo que Moisés dice es que la palabra de Jehová lo llevó fuera. Esa palabra de Jehová está siendo personificada aquí por Moisés. Ahora, lo mismo vemos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Y quiero que me acompañen ahí en el primer capítulo, en el primer libro del capítulo 3 de Samuel. Ahí se nos dice a nosotros en el versículo 1 que en aquellos tiempos la palabra de Jehová escaseaba, que no había visión con frecuencia. Pero de pronto Dios llama audiblemente a Samuel. Samuel no reconoce aquella voz porque, como se nos dice en 1 Samuel 3:7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado. Él no sabe quién le habla, no reconoce, porque la palabra de Jehová no se le había revelado a él. Dios entonces vuelve a llamar a Samuel una tercera vez, y leemos esto en el versículo 10 de 1 Samuel 3. Y vino Jehová, y vino en esta palabra de Jehová, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Es claro que esta palabra de Jehová entonces está siendo personificada en estos pasajes. Y mi opinión es que esto ocurre así porque se nos quiere señalar no solo que Dios habló con estos hombres, sino que estos hombres experimentaron una cristofanía. Y creo que así fue como también la interpretaron los apóstoles. Es por esa razón que Juan en su evangelio habla de Jesús como ¿quién? El verbo de Dios, literalmente como la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis 19:13, Juan habla que el nombre de Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. La victoria ha pasado, pero Dios ve que Abraham necesita ser consolado. ¿Y qué es lo que hace? Viene Abraham personalmente como una cristofanía en una visión. Eso creo yo es lo que Moisés nos está diciendo. Y veamos lo que le dice el Señor en el versículo 1 a Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué palabras, mis hermanos? Muy probablemente después de la derrota de aquellos 4 reyes y de sus ejércitos, Abraham estaba temeroso. Quizás, y solo podemos sospechar porque la escritura no nos lo dice, Abraham tenía miedo de que Kedorlaomer y sus aliados, habiendo sido derrotados y humillados por Abraham y su ejército, que era mucho más pequeño que el de ellos, estuvieran pensando entonces volver, recobrar fuerzas, fortalecer sus ejércitos y volver de nuevo para desquitarse con Abraham. O quizás Abraham estaba teniendo temor de que los habitantes de Canaán, viendo el poderío de Abraham, se fueran a aliar en contra de Abraham, pensando que Abraham ahora los iba a desposeer de sus tierras. Cualquiera que fuera la razón, es claro que Abraham tenía miedo y necesitaba el consuelo del Señor. ¿Y qué mayor consuelo que este? Yo soy tu escudo. Ya Melquisedec le había recordado esto a Abraham en Génesis capítulo 14.
Aquella derrota te la dio Dios a ti. Él le dijo en Génesis 14:20, bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. No fuiste tú, Abraham, fue el Señor quien los entregó en tu mano. Eso es lo que Abraham debía recordar. Y fue para que la palabra de Jehová había venido a él. Yo soy tu escudo. No solo había sido Dios quien había dado aquella victoria, sino que era Él quien lo protegería de cualquier peligro. Y lo mismo debemos recordar nosotros, mis hermanos. Cuando nos sobrecoge cualquier temor en nuestras vidas, cuando en nuestros trabajos sentimos las amenazas del despido, porque no compartimos las ideologías satánicas que nos quieren imponer, y dudamos si tenemos que ceder o no ante esas ideologías. Y debemos recordar esto, mis hermanos: Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro escudo. Así sea cualquiera la presión del mundo para tentarnos, para engañarnos, Dios es nuestro escudo. Si nos echan del trabajo, Dios es nuestro escudo. Cuando nuestros compañeros de colegio, de la universidad, jóvenes, nos ponen contra las cuerdas queriendo que participemos nosotros de las obras infructuosas de las tinieblas, recuerden esto: Dios es nuestro escudo. Cuando nos persigan, hermanos, porque nos van a perseguir, cuando nos acusen falsamente, cuando echen a muchos de nosotros a la cárcel, recuerden esto: Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro escudo. Abraham no debía darle cabida a ningún temor, porque Dios le estaba recordando esta verdad: yo soy el escudo de mi pueblo. Yo soy quien los protejo, el creador de los cielos y la tierra, como le recordó Melquisedec a Abraham, es nuestro escudo. Pero el Señor había venido a Abraham en visión para decirle algo más: y tu galardón será sobremanera grande. No era simplemente que Dios le iba a dar un galardón a Abraham, no. Ciertamente lo iba a galardonar, pero lo iba a hacer sobremanera. Abraham muy probablemente ahora sí estaba temiendo morir sin descendencia. Los años han pasado desde que Jehová lo llamó en la tierra de Ur. Años han pasado en los que él le había prometido una gran descendencia, pero Abraham sigue sin hijos. ¿Será que voy a morir sin descendencia? Bueno, para eso Dios viene al patriarca en la noche y le dice: tu galardón será sobremanera grande. Dios, mis hermanos, no es infiel a sus promesas. Él es fiel. Él es fiel. Él iba a dar a Abraham la gran descendencia que le había prometido, sobremanera. Y la misma verdad que nosotros debemos recordar cada día de nuestras vidas, hermanos. Es esta verdad la que alimenta nuestra débil fe. Porque eso es lo que es nuestra fe, débil. Todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros, su pueblo en Cristo Jesús, nos lo va a dar. Él nos prometió darnos un Salvador y así lo hizo. Al mejor Salvador, al mejor sumo sacerdote, al mejor rey, al mejor profeta nos lo dio Dios. Y ha prometido darnos muchísimas bendiciones. Algunas de ellas nos esperan aún en la gloria. Pero nos la va a dar porque Él es fiel. Nada de lo que Dios nos ha prometido le faltará a la iglesia por experimentar. Él nos prometió justificarnos, ya lo hizo en Cristo Jesús. Él prometió santificarnos, lo está haciendo por medio de Cristo Jesús y su Espíritu. Él prometió adoptarnos como sus hijos, lo ha hecho en Cristo Jesús. Dejemos de dudar, mis hermanos. Dios no puede mentirnos porque Él es Dios. Dudar de la promesa divina es un terrible pecado. Él es fiel. Nunca dudemos de nuestro Dios.
ni de sus promesas. Ahora es esa segunda parte del consuelo del Señor lo que muestra y nos revela esa fe dubitativa, dudosa de Abraham. Y este es el segundo punto del sermón. Y notemos que esas dudas se muestran a manera de queja en la vida de Abraham. Versículos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es claro entonces que parte del temor de Abraham es morir sin hijos. Específicamente morir sin un hijo que Dios le había prometido. La única solución que veía Abraham para su problema era entonces adoptar a Eliezer, un damaseno, un esclavo que nació en su casa. Esa era una costumbre en aquellos días. Cuando un hombre iba a morir, especialmente un hombre rico iba a morir sin hijos, lo que él hacía era adoptar como su hijo a uno de sus esclavos. Y entonces ese esclavo heredaría todo lo que le pertenecía a él. Esa era la costumbre. Y para Abraham esa parecía ser la única solución. Tú me dijiste que me ibas a dar hijo. No lo has hecho. Estoy viejo ya. En mi sabiduría voy a tener que adoptar a Eliezer. Pero como había hecho Adán y luego Eva muchos años antes del jardín, en el jardín del Edén, habrán culpa del problema al Señor. Mira que no me has dado prole. En otras palabras, el culpable de mis temores y mis dudas eres tú. ¿Por qué no me has dado el hijo que me prometiste? Qué osadía, mis hermanos. Pero no es cierto que muchas veces esa es nuestra misma respuesta cuando no vemos la respuesta de Dios a nuestras peticiones. No es cierto que respondemos con quejas contra el Señor por su silencio a nuestras peticiones. Nosotros como Abraham debemos recordar que Dios es Dios. Es Él quien gobierna todo el universo, inclusive nuestras vidas. Es Él quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, su silencio en nuestras oraciones nunca debe ser visto por nosotros como algo malo de parte de Dios. Dios sabe que nosotros queremos una iglesia local más comprometida. Él lo sabe. Dios sabe que nosotros queremos plantar más iglesias. Dios sabe que algunos entre nosotros quieren casarse. Dios sabe que queremos que nuestros hijos respondan al evangelio pronto. Dios sabe que no queremos ese cáncer. Dios sabe que no queremos que nuestros familiares mueran sin Cristo. Dios sabe todo eso, mis hermanos, por lo cual nosotros oramos a Él. Pero nosotros debemos recordar que Él es Dios. Y es Él quien hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No nosotros. Es Él quien manda. Nuestro deber, aparte de orarle a nuestro Dios, es no quejarnos cuando Dios nos responde con silencio. Nuestro deber es entender que Él responderá las peticiones de su pueblo a su tiempo y a su manera, en su infinita sabiduría y bondad. Y dejarle todo a Él. El deber de Abraham, así como el nuestro entonces, no es ni dudar ni quejarnos del Señor. Ahora notemos cómo le responde el Señor a Abraham. Notemos que Dios no reprende esta falta de fe, sino que más bien en su misericordia provee una corrección y una solución para la debilidad de su fe. Y este es el tercer punto del sermón. La solución divina para la fe dubitativa y quejumbrosa de Abraham. Versículos 4 y 5.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Muy probablemente ya han pasado 10 años desde que Dios le había dado aquella promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero de nuevo, la palabra de Dios no había fallado. Él iba a ser fiel a todo lo que él le había prometido a Abraham. Y para recordárselo, el Señor no lo reprende. En su misericordia condesciende con el patriarca para corregir su fe. Lo que estás pensando, Abraham, no es correcto. Yo te prometí un hijo y es lo que yo te voy a dar. No será un hijo adoptado, sino un hijo tuyo, el que te va a heredar, de tus entrañas. La solución para la duda de Abraham estaba en el poder de Dios. Dios no necesitaba de la astucia de Abraham ni de las costumbres de las naciones para darle un hijo. Él es todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra de la nada era capaz de darle a su cuerpo casi muerto y a su esposa estéril un hijo. El hijo prometido. Y como siempre ha hecho el Señor para sellar en la mente de su pueblo sus promesas, lleva fuera de su tienda a Abraham y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En su providencia, muy probablemente Dios había despejado el cielo aquella noche para darle un signo de que su promesa se cumpliría. Como escribió Calvino: pues el Señor, con el propósito de afectar más profundamente a su propio pueblo y penetrar más eficazmente sus mentes, después de alcanzar sus oídos por su palabra, también captura sus ojos por medio de símbolos externos, para que los ojos y los oídos puedan consentir juntos. Por lo tanto, la vista de las estrellas no era superfluo, sino que Dios tenía la intención de golpear la mente de Abraham con este pensamiento: aquel que por su palabra sola produjo de pronto un ejército tan numeroso por el cual adornaría el vasto y desolado cielo, ¿no sería capaz de llenar su desolada casa con descendencia? Aquella infinidad de estrellas entonces le servirían a Abraham para fortalecer su fe, para que dejara de dudar, para que dejara de quejarse y confiara más en el Señor. La próxima semana veremos la respuesta de Abraham a estas palabras de Dios. Pero por ahora quiero que veamos 3 maneras en las que podemos aplicar este texto a nuestras vidas. Primero, mis hermanos, reconocer que nosotros tenemos una fe que es débil. Una fe que es débil. Constantemente estamos dudando, constantemente estamos preguntándonos si Dios es propicio para con nosotros. Constantemente estamos luchando contra pecados que pensábamos que ya habíamos vencido. Nuestra fe es débil, mis hermanos. Fue la fe de los apóstoles también. Ellos caminaron con el Señor Jesucristo, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros. Y aún así Pedro, viendo al Señor Jesucristo caminar sobre el agua y escuchar su voz: ven. Pedro empezó a poner su mirada en las circunstancias, en aquellas olas, en aquellos vientos. Y dejó de poner su mirada en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Así somos nosotros. Así es nuestra fe. Constantemente estamos quitando nuestra mirada del Señor Jesucristo. Estamos poniéndola en nosotros mismos, en nuestra astucia,
en nuestra sabiduría, en nuestro dinero, en esto o aquello. Y de pronto nos encontramos sumidos en el pecado, en el enfriamiento espiritual. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Necesitamos más fe. Dios nos dio al Señor Jesucristo para darnos fe. Él está ahí en los cielos, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Y nuestra petición debe ser la misma petición que hicieron los apóstoles al Señor Jesucristo. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ahora, eso no es algo que Dios hace así, de la nada. Él pudiera hacerlo, pero Dios así no es como lo ha querido hacer. Él lo hace por medio de los medios de gracia que nos ha dado. La lectura de su palabra, el tiempo a solas con Dios en oración, la comunión de los santos, la predicación de su palabra, los sacramentos. Eso es lo que el Señor usa para aumentar nuestra fe. Pero qué tan negligentes somos nosotros, que puede pasar 2 o 3 o 4 días sin que leamos la palabra de Dios. Qué tan débiles y negligentes somos, que pasan días sin que oremos al Señor. Qué tan negligentes somos que podemos dejar que un domingo pase sin venir a tener comunión con el pueblo de Dios y escuchar la predicación de su palabra. Qué tan necios somos que pensamos que puede pasar un día de nuestras vidas sin el uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para aumentar nuestra fe. Qué tan necios somos. Todo un día nos ha dado Dios hoy para aumentar nuestra fe. Pero ¿cuántos aquí dicen, solo vengo a un culto? No estoy tan débil. No sea necio. No confíe en su fortaleza, en su sabiduría. Use los medios que Dios le ha dado para fortalecer su fe, para aumentar su fe. No sea que se vea un día dudando y quejándose contra el Señor. En segundo lugar, quiero que pensemos en ese vasto ejército de estrellas que Dios le presentó a Abraham aquella noche. Dios le estaba mostrando ahí la descendencia que tendría Abraham. Pero sería un error pensar que Dios le estaba mostrando ahí a Abraham al pueblo físico de Israel. Porque como veremos, Abraham es el padre de la fe. Esa multitud, ese ejército de estrellas que Dios le mostró a Abraham aquel día, eran toda la descendencia de creyentes que vendrían de Abraham. Ahora notemos que Abraham no le dijo a Dios, no, pero tal vez con estas estrellas es suficiente, Dios. De aquí para allá es suficiente para mí. No me des todo esto, no tantas. Eso no fue lo que Abraham le dijo a Dios. Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo ya determinado en la eternidad. Un número que no puede fallar. Hermanos, nosotros debemos entender eso. A veces pareciera que nosotros estamos contentos con el número de los salvos que Dios ha tenido hasta ahora. Ya es suficiente, Dios. Es suficiente con lo que tenemos aquí en esta iglesia. ¿Estamos pensando así? Hermanos, Dios nos ha dado una oportunidad de evangelizar cada domingo. Estamos comprometidos como iglesia en eso. Estamos comprometidos con el evangelismo. Dios le prometió a Abraham una infinidad de hijos creyentes.
Y faltan aún hijos de Abraham por nacer en el Evangelio. Y para eso Dios nos ha dado a nosotros la gran comisión de ir al mundo a predicar el Evangelio, para que esos hijos de Abraham se unan más a su pueblo. Pero estamos comprometidos nosotros con el evangelismo. Hay muchas maneras en las que podemos hacerlo. No significa que todos tengamos que salir a las calles a evangelizar, no todos debemos hacer eso. Pero quisiéramos ver especialmente a los varones de esta iglesia comprometidos con salir a evangelizar. Algunos otros pueden orar por esos días de evangelismo a los cuales salimos. Las esposas pueden ayudar, o las hermanas pueden ayudar a que hayan alimentos aquí para los hermanos que salen a evangelizar. Pero debemos ser una iglesia que evangeliza, comprometida con el evangelismo bíblico. Porque pareciera, mis hermanos, que estuviéramos contentos con el número de los salvos que Dios ha tenido hasta ahora. Si Dios hubiera acabado de salvar ya Cristo hubiera regresado. Aún faltan creyentes. Y nosotros somos el instrumento de Dios para llevarles a Cristo a los perdidos, para que Dios salve a su pueblo. Comprometámonos entonces con el evangelismo. Y finalmente, como les dije, el Señor sella sus promesas con símbolos. Dios le dijo a Abraham: mi promesa para ti es una descendencia. El símbolo con el que quiero sellar esa promesa en tu mente son todas ese vasto número de estrellas. Dios sella sus promesas con sacramentos, recordatorios para nosotros de lo que Él ha prometido y ha hecho ya en nuestro favor. Noten que Dios no le dijo a Abraham: eso es lo que tú ganarás, eso es lo que tú harás. No. Dios le estaba diciendo a Abraham: todas esas estrellas que yo he creado, lo mismo voy a hacer en tu vida. Yo te voy a dar una descendencia así, yo te la voy a dar. Este es el sello de esa promesa. Lo mismo hace el Señor con la cena del Señor. Él ha sellado su promesa, la promesa de Cristo, la promesa de salvación que Él nos ha dado, con el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena, con sus sacramentos, con dos elementos, el pan y el vino, para que nosotros recordemos que Dios es fiel. Pero ¿cuántos de nosotros venimos los domingos y no participamos de la cena porque no hemos hecho esto o aquello? Porque no he sido lo suficientemente fiel en mi lectura de la Biblia. Porque hoy me peleé con mi esposa. Porque no oré suficiente a lo largo de la semana. Como si la salvación dependiera de mí. De nuevo, esa descendencia no dependía de Abraham, dependía de Dios. Nuestra salvación no depende de nosotros. La dignidad de participar del sacramento no depende de nosotros. Fue Cristo quien nos la dio. Y ese pan que representa el cuerpo de Cristo y esa copa que representa la sangre de Cristo nos dejan claro a nosotros que la salvación ni la dignidad depende de algo que hayamos hecho nosotros. Dependen de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y es un gran pecado que nosotros osemos no tomar la cena porque no hemos hecho algo para Dios. Es un gran pecado. El pan y la copa son los símbolos externos que Dios nos ha dejado a nosotros para decirnos: tu salvación depende de mí.
no osemos dejar de participar de la cena, a menos que estemos viviendo como un impío, sin arrepentimiento. Ahí no tome la cena, porque cae en riesgo de muerte, según leemos en 1 Corintios 11. Pero no osemos, mis hermanos, dejar de participar de la cena porque no hemos hecho esto o aquello, creyendo que la dignidad para participar depende de algo que nosotros hayamos hecho. La dignidad, el pan y la copa nos dicen a nosotros: tu dignidad para participar dependen de lo que yo ya he hecho por ti en mi Hijo Jesucristo. Toma y disfruta la salvación que yo te he dado a ti. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos visto en esta tarde. Oh Señor, perdona nuestra débil fe. Perdona nuestras constantes dudas, nuestras quejas. Perdona, Señor, nuestra negligencia espiritual. Pero gracias, Señor, por tus palabras. Tú eres nuestro escudo. Y nos has dado, Señor, en Cristo Jesús, un galardón sobremanera grande. Gracias por ese gran Salvador. Gracias por aquel que dio su vida para salvarnos, para hacernos hijos de Abraham, el padre de la fe. Oh Señor, bendice a tu pueblo. Que podamos vivir a la luz del Evangelio, a la luz de lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, confronta, Señor, los corazones de aquellos que están aquí, que no te conocen. Que ellos puedan ver, Señor, que Cristo está ahí dispuesto por ti para salvar. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado y traiga fe a sus vidas para salvación. Te damos gracias por lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. En Él oramos. Amén.